Bueno, continuando entonces con el desarrollo de los rubros en particular, vamos a continuar ahora con el rubro cuentas por cobrar o créditos. Vamos a desarrollar algunos conceptos generales y luego vamos a ir a la medición del rubro en particular. Eh, en cuanto a los conceptos generales, podemos dar una definición que nos brinda Fuller Newton en cuanto que debido a hechos que ya han ocurrido, existe un crédito cuando se tiene el derecho a recibir efectivo, otros activos o servicios, o el derecho de usar algo. Por supuesto que esto encuadra en la definición general de activo, que existe algún activo cuando yo tengo un bien que tiene valor, que me produce algún tipo de beneficio dado por que puedo tener la posibilidad de intercambiarlo en efectivo por otro bien o para cancelar algún tipo de obligación, o que me permitirá un flujo futuro de efectivo. En este caso, la cancelación de este derecho es prácticamente ineludible o altamente probable. Puede ser en una fecha determinada, como cuando está escrita en un documento cobrar, cuando ocurra un determinado hecho, o a requerimiento del ente en algunos casos. En cuanto a su clasificación, digamos que hay dos grandes grupos que siempre se mencionan en cuanto a aquellos que están relacionados con la operatoria principal del ente, que vamos a suponer que es la venta y bienes de bienes y servicios, y otro grupo de créditos no relacionados con estos conceptos. Eh, Cuando hablamos de la venta de mercadería este, y servicios, hablamos, bueno, venta en cuenta corriente o a plazo, ya lo vamos a desarrollar. Pero hay otro tipo de operaciones que a mí me dan derecho, este, como puede ser cuando yo pago algún alquiler o seguro o gasto por adelantado en general, en donde aún no se ha devengado ese derecho que yo tengo y yo ya he erogado una suma de dinero, bueno, constituye un crédito y a medida que se va devengando ese derecho que yo tengo a usar el alquiler o el seguro y demás, lo voy enviando a la cuenta de gasto, cancelando el crédito, por supuesto. En el caso de un gasto por adelantado es lo mismo, es un gasto este, el cual yo ya he incurrido y aún es recuperable, por supuesto, constituye un crédito. En el caso de los anticipos a proveedores, acá hay algún tipo de, no discusión, pero posiciones doctrinarias en cuanto a que si cuando yo brindo un anticipo a un proveedor de un bien de uso, por ejemplo, debe constituir parte del rubro bien de uso o tiene que ser un crédito. Bueno, la posición de la cátedra es que constituyen créditos, la mía personal también, básicamente porque el criterio jurídico coincide con el económico. Yo no tengo el bien, ni dispongo de él, ni tengo los beneficios que otorga, no lo puedo usar y cambiar, por ejemplo, y existe un derecho contra un tercero exigible por este, haberle dado justamente esta suma de dinero a cambio del bien de uso, en el caso del ejemplo que yo pongo. También podemos hablar de los saldos pendientes de integración. Acá estoy hablando claramente cuando se constituye la sociedad y los accionistas realizan su aporte. Puede ser que todo el capital que suscriben no lo integren en ese momento, con lo cual existe un saldo pendiente que, por supuesto, que lo vamos a imputar en la cuenta accionistas hasta el momento de su integración. En el caso de los anticipos de sueldo, yo le puedo dar antes de que se devengue el mes de sueldos un anticipo al empleado. Bueno, la contrapartida de esa salida de dinero va a ser un crédito que se irá a fin del periodo cancelando con el devengamiento de la obligación y se expone si queda algún sobrante sin compensar en el rubro crédito.
También tenemos el caso de otorgamientos de préstamos. No es que la empresa se dedique a dar préstamos, sino que acá estamos englobando operaciones tales como préstamos a empleados de la empresa que generalmente tienen un interés nulo. En este caso se agrupan en el rubro de otros créditos o créditos diversos. Podemos hablar también de saldos a favor impositivos, en el caso de que en un periodo las compras, el crédito fiscal producido por las compras supere al débito fiscal producido por las ventas, ya sea porque estoy estoqueando o porque las ventas fueron muy bajas. En ese caso, el crédito fiscal superará el débito fiscal y tendré en la posición del impuesto al valor agregado, en el caso que estoy dando, un saldo a favor que tendré que considerar como crédito. Otro ejemplo pueden ser los depósitos en garantía que doy cuando estoy realizando una operación de alquiler y como garantía me piden un depósito que luego será devuelto. Por eso constituye un crédito. Después, en cuanto a su composición, los créditos pueden ser saldos a cobrar en moneda, en dinero, ya sea en la moneda de curso legal del país o en moneda extranjera, en cuyo caso voy a tener que tener en cuenta el tipo de cambio para convertirlos. Puede ser en cuenta corriente, es decir, acá cuando vendemos en cuenta corriente tenemos generalmente la necesidad de tener una cuenta analítica para cada cliente y reflejar las facturaciones y los cobros en las mismas, que por supuesto después tendré que conciliar con el saldo mayor de la cuenta contable clientes. Esto, por supuesto, para un mejor control mientras más atomizada esté la cartera de clientes. Y después, bueno, documentados en el caso, por ejemplo, de un documento a cobrar. También podemos hablar de saldos a cobrar con sociedades del grupo económico, es decir, cuando la compañía conforma un grupo económico, es conveniente tener en una cuenta separada los saldos con sociedades del grupo económico, como así también las deudas, sobre todo para los procesos de consolidación de estados contables, en los cuales este tipo de saldos yo los tengo que eliminar. El proceso de consolidación seguramente lo van a aprender en contabilidad 3, pero, digamos, desde el punto de vista de los créditos, podemos decir que es conveniente tener separados estos rubros para tenerlos claramente identificados a efectos de su eliminación en el proceso de consolidación. Después, bueno, obviamente tenemos regularizando el rubro a todas aquellas previsiones para devoluciones, bonificaciones o incobrabilidades que sea necesario realizar para comparar con el valor recuperable. Ustedes saben que ya lo hemos desarrollado en la unidad 8, todo activo luego de su medición primaria deben compararlo con su valor recuperable en el caso de los activos, para que no se produzca una sobrevaluación del rubro. Bueno, si yo tengo posibles incobrabilidades, moras, bonificaciones o devoluciones, debo contemplarlas para justamente compararlas con su valor recuperado. Y después, como dijimos, puede haber otro tipo de créditos diversos como los que mencionamos anteriormente en la filmina anterior. Podemos hacer algunas consideraciones en cuanto al autor Palen, que en su libro Contabilidad Pasado, Presente y Futuro desarrolla un poco las condiciones para reconocer el ingreso como contrapartida de la medición del crédito relacionado. Acá la intención, por supuesto, no es entrar a desarrollar conceptos de apropiación de ingresos, que ustedes ya lo han visto en la parte 1 de la materia, pero simplemente vamos a mencionar que en cuanto al concepto, lo que dice Palen obviamente es que acá se maneja el concepto restringido del ingreso, no el criterio amplio que propone el doctor Lasati,
en cuanto a que el ingreso se da cuando hay un intercambio con terceros. Esto se produce, recuerdan los momentos, en el momento 2, cuando se entrega el bien y hay una aceptación de la otra parte, y tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser eh, definitivo dentro de lo razonable, por eso hablamos de las devoluciones o posibles devoluciones, y los riesgos inherentes a la operación comercial deben estar cubiertos. Por eso hablamos de los riesgos de recuperabilidad, como incobrabilidad y mora, que justamente son los conceptos que usamos también para calcular el valor recuperable al momento de la medición al cierre del ejercicio. Muy bien. Con el tema de las devoluciones que hablábamos anteriormente, pueden ser que ocurran en el mismo periodo, con lo cual anulan los ingresos y los costos que han ocasionado. Es decir, si yo tengo una devolución en el mismo periodo, supongamos una venta de 100, lo que voy a hacer es dar vuelta la venta contra el cliente y obviamente voy a dar vuelta el asiento de costeo de las mercaderías, en este caso por 80 pesos. Ahora, puede ser que luego del cierre yo tenga hechos posteriores confirmatorios de alguna situación ya existente al cierre, entonces lo que puede hacer también es anular la venta, anular el costo, pero dejar los saldos de clientes, en este caso regularizados por la previsión para devolución que estoy constituyendo por el margen de la venta, que es de 20, y cuando se produzca la devolución luego del cierre, los bienes de cambio se activarán nuevamente y se dará de baja el saldo de crédito que queda en este caso, que sería por 80, 100 del valor inicial y 20 de la previsión por devoluciones que lo regularicen, ¿no es cierto? Y después, cuando hablamos de la incobrabilidad y mora, como dijimos, esto está relacionado para calcular el valor recuperable y constituir previsiones en el caso de que esté midiendo el crédito a costos históricos. Vamos a ver que cuando lo medimos a valores corrientes, generalmente todos los riesgos relacionados están incluidos en la tasa o en los flujos de fondos que yo estoy calculando su valor actual. En cuanto entonces a los criterios de medición en particular, podemos hablar de los créditos en moneda o de los créditos en especie. Vamos primero con los créditos en moneda. Como dijimos en la unidad 8, recuerdan que teníamos dos grandes grupos, costos históricos o valores corrientes, que era la tercera pata siempre del modelo, junto con la unidad de medida y el criterio de mantenimiento del capital. Recuerden ustedes que en el costo histórico el método es el denominado método de la tasa efectiva, mal llamado, según dice Fuller Newton, método del costo amortizado, porque infiere que su medida es inferior a la original. Pero básicamente cuando hablamos de método de la tasa efectiva, lo que hacemos es medir el crédito al cierre por su valor origen, más los intereses devengados, menos los cobros, por supuesto, lo que es igual al valor final, menos los intereses no devengados, menos los cobros. Lo que hay que tener en cuenta acá es que estos flujos siempre se calculan con la tasa pactada al inicio de la operación, es decir, que este crédito al cierre se mide con una tasa que refleja las condiciones económicas del pasado. Justamente por eso es un valor histórico, porque toma la tasa pactada. Luego de obtener esta medición primaria, descontando por ejemplo los flujos con la tasa pactada, se lo compara con su valor recuperable. De vuelta, todo activo luego de su medición primaria debe compararse con su valor recuperable, que recordemos que su valor recuperable no es un criterio de medición, sino que es un techo del cual la medición primaria no puede pasar,
para que no se produzcan situaciones de sobrevaluación, en las cuales el activo quedaría evaluado, el activo contable, por mayor valor que el activo real, y ahí, por una mala aplicación o error en la aplicación del criterio de medición, se produce la sobrevaluación, que tiene, por supuesto, como contrapartida una creación de ganancias ficticias, y trae como consecuencia el aguamiento del capital. Por eso es importante el concepto de valor recuperable. Por supuesto que cuando mido a costos históricos, utilizando la tasa pactada, a través del método de la tasa efectiva, tengo que evaluar los riesgos de incobrabilidades, en todo caso revisar la previsión y reflejar el resultado en ese ejercicio, incobrabilidades, mora, si ha cambiado la tasa, con lo cual el valor recuperable ya es otro, y diferencia de cambio si estamos hablando de créditos en moneda extranjera. Ahora bien, en el otro gran grupo de criterios de medición, siempre dentro de los criterios de los créditos en moneda, después vamos a pasar a los créditos en especie, tenemos los valores corrientes. El uso de los valores corrientes para lo que son los créditos, si la política del ente o algún hecho posterior me confirma una situación existente al cierre en donde el ente vende su cartera, o es política del ente vender su cartera de créditos, bueno, puedo considerar el valor neto de realización como criterio de medición, que ustedes recuerdan que es el precio de venta menos los gastos directos de venta. Ahora bien, si no, lo que se propone es usar el valor razonable, la traducción de fair value en inglés, que es, recuerden, un valor que se puede calcular como una situación en donde se da un intercambio de bienes en un precio que se podría negociar entre las partes que tienen total independencia y libertad para hacerlo. No es una venta forzada ni en condiciones anormales, y disponen de toda la información relevante a un costo razonable, ¿no? Básicamente es el importe por el cual se puede adquirir un bien o cancelar un pasivo en lo que él llama una transacción ordenada, que reúne las características que acabamos de mencionar. Para los créditos, el valor razonable se puede estimar con el valor descontado, es decir, el valor actual de un importe a cobrar en el futuro, descontado, por supuesto, a una tasa, y esa tasa, en el caso de que hablemos de valores corrientes, tiene que ser una tasa de mercado, tiene que ser, si estoy en el momento de la medición, una tasa vigente al cierre, obviamente para operaciones similares, en condiciones similares, pero una tasa de mercado, no como en el caso de los costos históricos, en donde yo usaba la tasa pactada, que reflejaba condiciones económicas del pasado. En este caso, uso la tasa de mercado vigente al cierre, que reconoce situaciones o la situación económica del presente. Eso es lo que hace a un valor descontado que sea un valor corriente, justamente el uso de la tasa vigente al cierre. Cuando hablamos de valor razonable, que ya dijimos que su mejor estimación para los créditos es el valor descontado, ya ese valor recoge a través de los flujos futuros o la tasa que yo estoy usando, ya recoge los valores y los riesgos de incobrabilidad y mora. Por lo tanto, calcular el valor recuperable para este atributo es coherente cuando mido como medición o uso como medición primaria el valor razonable para el crédito. En el caso de que yo tenga dos créditos que estoy comparando al inicio y al final, donde los dos los he medido por su valor razonable o por su mejor estimación, que es el valor descontado, lo que tendré como diferencia es el resultado financiero en su conjunto. Es decir, ahí adentro tendré conjuntamente las diferencias de tasa, las incobrabilidades, las moras, ya que
los flujos y la tasa ya reflejan todos los riesgos relacionados. Muy bien, permítanme ahora presentarles un pequeño ejemplo de aplicación de una medición al cierre de un crédito, ya sea en valores históricos o en valores corrientes. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo en donde yo llevo a cabo una venta de 160 pesos el 1 de abril por un plazo a 90 días y la tasa pactada es el 12% mensual. También sé que aproximadamente el importe a cobrar si aplico esta tasa va a ser 225 pesos. Recuerden que esto tiene una capitalización de lo que llamamos interés compuesto, es decir, el importe original va devengando intereses y los intereses subsiguientes se van calculando sobre el capital más los intereses ya devengados. Vamos a suponer que el cierre es el 31 de mayo, es decir, que el importe a cobrar se cobrará luego del cierre. Y por un momento vamos, aunque no es nuestra intención entrar en temas de unidad de medida, vamos a suponer en el ejemplo que la inflación entre que se realizó la operación y el cierre es del 10%. Entonces fíjense ustedes que si nosotros esquematizamos este caso, tendré, como dijimos, un valor inicial del crédito el 1 de abril de 160 pesos, que por supuesto proviene de una registración del crédito por 225, una venta siempre a precio de contado de 160, y componentes financieros implícitos no devengados, también en el haber, por la diferencia, que en este caso es 65, pero el importe neto del crédito es de 160 el 1 de abril. Luego, por supuesto, se van a ir devengando intereses. Estos valores son aproximados para redondear a una tasa del 12% mensual. El primer mes se van a devengar 19 pesos, el segundo mes se van a devengar 22 pesos, que quiere decir que desde el inicio de la operación hasta el cierre tengo intereses devengados por 41 pesos, y por supuesto los intereses que me quedan al cierre no devengados son 24 pesos. De esta forma, estos tres importes complementan el total de 65 pesos que tiene de componente financiero implícito la operación, que no es más que la diferencia entre el importe a cobrar el 30 de junio, que son 225, y el importe inicial de 160. Esto es lo que estaba diciendo. Si nosotros tomamos el método de la tasa efectiva, es decir, el valor origen más los intereses devengados menos los cobros, a la tasa pactada, es decir, esa tasa del inicio de la operación, que si yo estoy parado y midiendo al cierre refleja condiciones económicas del pasado, me da 160 más 41, o lo mismo, puedo calcularlo como el valor final de 225, menos los intereses no devengados, que son 24, con lo cual, a valores históricos, usando el método de la tasa efectiva, el valor al cierre es de 201 pesos. Hasta ahí vamos bien. Tenemos la medición del crédito a valores históricos, que por supuesto después deberé comparar con el valor recuperable como valor límite para evitar situaciones de sobrevaluación. Ahora bien, fíjense ustedes qué pasa si yo me encuentro que al cierre la tasa vigente para operaciones de mercados similares y en condiciones similares ya no es más el 12% como la tasa pactada, sino que hoy es 15%. Bueno, ustedes ya saben que para medir un crédito a valores corrientes tomaré el importe a cobrar en el futuro, es decir, esos 225, y calcularé el valor descontado a través del valor actual, descontando esos 225 pesos a la tasa vigente al cierre, que es 15%, por un periodo, que es el que transcurre desde el cierre hasta que lo voy a cobrar. Entonces, en este ejemplo que estamos planteando,
225 dividido 1 más la tasa, que es como se calcula, digamos, el valor actual, en este caso sería elevado a la 1 porque es un periodo, me da 196 pesos. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor corriente de este crédito es 196 pesos. Es decir, que contra la medición al valor histórico, yo tengo 5 pesos menos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el valor del crédito medido a valores corrientes al cierre es 196 y yo tengo a cobrar el 30 de junio 225 pesos, de acuerdo a esta medición, los intereses no devengados son 29 y no 24, con lo cual los intereses que debería haber devengado no son 41, sino 36. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 5 pesos más de intereses por devengar luego del cierre y hasta el importe, hasta el momento en que yo cobre el importe de 225, y por supuesto que tengo 5 pesos menos que devengar desde el inicio de la operación al cierre. Debería haber devengado 5 pesos menos. Entonces fíjense que mediante el criterio de medición valores corrientes, los costos financieros implícitos también son 65, simplemente que están distribuidos de forma diferente entre antes del momento de la medición y después del momento de la medición. Es decir, el valor del crédito, el importe nominal siempre es 225, simplemente ustedes tienen que entender que la diferencia entre valuarlos o darle el criterio de medición de valores históricos y valores corrientes, no es que uno vale más o uno vale menos. El importe final de la operación es el mismo, lo que pasa que con la necesidad de medir el crédito en una fecha anterior, yo estoy usando tasas diferentes y por lo tanto me da valores diferentes al cierre. Pero en su conjunto, siempre los componentes financieros implícitos son 65. Repito, lo que cambia es la distribución entre lo devengado antes del cierre y lo que queda por devengar después del cierre entre uno y otro método. Entonces, si yo planteo este ejemplo en los números, tenemos un crédito de 160 pesos al inicio, que si yo contemplo ese 10% de inflación que les dije que iba desde el 1 de abril hasta el cierre, tendré un valor origen reexpresado de 176 pesos, que lo compararé en el caso de la evaluación con el criterio de medición de costos históricos, con el valor 201 que ya hemos comentado anteriormente, y en ese caso obtendré un resultado financiero real, si estoy usando unidad de medida homogénea, de 25 pesos. Y por supuesto que si estoy utilizando valores corrientes, ese resultado financiero real será de 20, por eso es que acá reflejo esos 5 pesos menos. En vez de 25, el resultado financiero real en un crédito evaluado en este ejemplo a valores corrientes es de 25 pesos menos. Entonces, acá en la filmina siguiente, lo que les dejo para que ustedes después puedan repasar es la contabilización del ejemplo que yo les propuse recién, en donde por supuesto el 1 de abril estoy contabilizando el crédito, luego el 30 de abril y el 31 de mayo devengo el componente financiero implícito, y el 31 de mayo lo que hago es anular el componente financiero implícito y repito, si estoy utilizando unidad de medida homogénea, lo divido a ese componente financiero implícito que había devengado en lo que se imputa a RECPAM y lo que constituye el resultado financiero real. Ese es el ejemplo en donde me da 25 en la evaluación o la medición a valores históricos, y después, por supuesto, si lo tengo que llevar a valores corrientes, tengo que corregir ese resultado financiero real disminuyéndolo en 5, por supuesto, contra los costos financieros implícitos no devengados. Como
corolario quizás de esto, podemos dejar en claro que cuando la tasa de interés de mercado vigente al cierre es mayor que la tasa de interés pactada, como fue en el ejemplo propuesto en esta oportunidad, si yo tengo un crédito debo reflejar una pérdida, es decir, esos 5 pesos que estábamos hablando, porque tienen menor valor que su valor histórico. Por supuesto, si la tasa de interés de mercado es menor que la tasa de interés pactada, reflejaré una ganancia. ¿Por qué en el ejemplo reflejo una pérdida? Bueno, porque yo realicé el crédito en condiciones económicas, es decir, a una tasa pactada que fue inferior a la vigente al cierre. Entonces, como estoy midiendo el cierre, reflejo la pérdida. Por supuesto que el razonamiento es el mismo, pero inverso para las deudas. Así que acá les dejo planteado la solución del ejemplo para que ustedes lo puedan repasar si así lo desean. Finalizando entonces con los créditos en moneda, vamos a avanzar con lo que son los créditos en especie, en donde incluyen los anticipos a proveedores que fijan precios, sea en su totalidad o sea proporcional. En este caso, el criterio de medición que se usa es el mismo criterio que deba utilizarse para los bienes que voy a recibir o los servicios o los derechos que voy a recibir. Es decir, si estoy eh, mm, anticipando un dinero a un proveedor que fija precio para la compra de un bien y ese bien se mide a costo de reposición, bueno, el crédito que tengo por ese anticipo se medirá a, a, también al mismo criterio, costo de reposición. Entonces, los créditos en especie, que incluyen, ya digo, estos anticipos a proveedores que fijan precio, puede ser que reciba un bien o que haya anticipado el importe al proveedor para fijar el precio, como ya les dije. Vamos este ejemplo a desarrollarlo en un pequeño casito, en donde supongamos que yo tengo el cierre el 31 de mayo y el día 30 de abril lo que hago es colocar una orden de compra, supongamos, por 2.000 unidades al costo de ese momento, que son 6 pesos. Vamos a suponer también que tengo entre el periodo un 5% de inflación y que la recepción del bien se hará después del cierre. Bueno, vamos entonces a suponer también que al cierre el costo de reposición de esos bienes que estoy anticipando o que me tienen que entregar son de 7 pesos y que el valor recuperable es de 8 pesos. Entonces, vamos a suponer que yo hago un anticipo proporcional, un anticipo parcial por esas 2.000 unidades y hago un anticipo por 900 unidades, es decir, 900 unidades a 6 pesos constituyen 5.400. Entonces el 1 de abril anticipo el importe de 900 unidades y fijo el precio. Es decir, hago esta registración que ustedes ven en este momento. Y por supuesto lo que tengo que hacer al cierre es, si estoy en un modelo de unidad de medida homogénea, contemplar ese 5% de inflación y calcular el valor recuperable, que en este caso sería 5.670, como ven acá. Ahora, para el valor corriente, tengo que tomar el costo de reposición, como si tuviera el bien. Entonces, ese anticipo de 5.400 ya lo voy a medir con el costo de reposición, que es 7 pesos, y constituirá un valor corriente, como ven acá, de 6.300. Por supuesto que después, como todo activo, debo comparar su medición primaria con su valor recuperable, que en el caso de los activos es su techo, el cual no puedo pasar para crear situaciones de sobrevaluación, como ya hemos desarrollado anteriormente. El valor recuperable serán esas 900 unidades por 8 pesos cada uno, como ven acá son 7.200 pesos. Entonces, lo que obtendré acá es, en el caso de tener un criterio de medición a valores corrientes, un resultado financiero real de 630 pesos por la diferencia entre lo que es el valor origen
expresado en moneda de poder adquisitivo de cierre, y el valor corriente. Por último, lo que quiero hacer es algunos comentarios finales, derivados quizás de la bibliografía y algunos de algunas preguntas en las clases de algunos alumnos. El profesor Fuller Newton da un caso bastante interesante de lo que son, él llama efectos indeseables de la utilización del método de la tasa efectiva. Él pone un ejemplo que no vamos a desarrollar acá, pero se los cuento brevemente, entre dos préstamos que otorga, en donde tiene el derecho a recibir el mismo importe en la misma fecha y con riesgos similares. Entonces, como fueron otorgados en diferentes fechas, tienen diferentes tasas de interés, y por más que sea el mismo importe a cobrar en el mismo momento y con riesgos similares, si yo calculo el valor actual de ellos por el método de la tasa efectiva, al tener diferentes periodos y diferentes tasas, su medición al cierre a costos históricos va a dar diferente. Sin embargo, se da la paradoja de que son dos créditos a cobrar el mismo día, por el mismo importe y con condiciones de riesgo similares. Si lo quieren ver en detalle, por supuesto, está en el libro de Fuller Newton de Contabilidad Superior. Con el tema de los costos financieros implícitos, debemos dejar en claro que no importa el criterio de medición que esté usando, esto se trata de la aplicación del concepto de vengado. Debo segregar los componentes financieros implícitos porque siempre cuando hay una operación a plazo se presupone que siempre hay un componente financiero implícito. El efecto de no segregarlos, bueno, puede ser, supongamos, una operación que ya se ha cobrado al final del ejercicio. Bueno, si yo no segrego los componentes financieros implícitos, pero la operación ya se cobró, es decir, el crédito al cierre no existe, lo que tendré es las ventas infladas, si se me permite el término, y tendré una mala exposición entre las ventas en desmedro de los resultados financieros. Ahora, peor es la distorsión si, llegado la fecha de cierre, ese mismo crédito, el cual no es segregado de los componentes financieros implícitos, no se cobró, por lo tanto constituye un crédito. En ese caso, lo que voy a tener es un crédito sobrevaluado. Es decir, voy a estar sobrevaluando el activo con contrapartida de resultados, con los efectos nocivos de la sobrevaluación que ya fueron explicados anteriormente. Otra situación que se puede dar son los documentos descontados, es decir, hay entes que venden su cartera de créditos a un tercero y luego se encargan de cobrarlo los terceros, y yo me deshago de los créditos. Pero acá hay que considerar en estas operaciones, que suelen llamarse operaciones de factoring, si son con riesgo o sin riesgo, o con recurso o sin recurso. Es decir, si yo le vendo la cartera de créditos a un tercero sin riesgo, quiere decir que el día que venza el documento, si el que firmó el documento no le paga a aquel al cual yo le vendí los documentos, es un problema que tendrá que solucionar él. Yo en ese caso, cuando vendo mi cartera de créditos, ya lo doy de baja. La cuenta créditos en ese momento deja de existir. Ahora bien, cuando es una operación con riesgo, es decir, yo conservo el riesgo de que el firmante del documento no pague y tenga que hacer frente a la obligación. Es decir, yo le vendo la cartera de créditos a un tercero, ese tercero espera el vencimiento y cuando va a cobrar los documentos el firmante no le paga, bueno, por decirlo de alguna forma, va a venir contra mí para que yo pague. En ese caso, no doy de baja la cuenta créditos cuando estoy vendiendo la cartera a un tercero, sino que la regularizo con una cuenta de documentos descontados, o también hay una posición doctrinaria de crear un pasivo. Con el tema de consignación, si bien se relaciona más con bienes de cambio, lo incluyo por alguna pregunta que he recibido. En el caso de que yo entregue bienes de consignación, en consignación lo único que hago es, dentro del rubro bienes de cambio, un cambio de exposición
en cuanto a no mostrar el bienes de cambio en su situación normal, sino que están en consignación a través de una cuenta de mercadería en consignación, pero de ninguna manera registro un ingreso con contrapartida a crédito en ese momento, sino en el momento en que aquel que se llevó la mercadería en consignación produzca su venta. Y después, como comentario final, nosotros en la unidad 8 habíamos visto también que un posible criterio de evaluación era el importe nominal, pero lo colocamos aquí porque, como dice Fuller Newton, lo consideramos totalmente inadecuado porque es un importe del futuro y, como ustedes saben, un peso hoy vale más que un peso del futuro. Por lo tanto, este importe nominal es inadecuado para medir los créditos al final del ejercicio. Bueno, muy bien. De esta forma terminamos con la unidad 10 de créditos. Espero verlos pronto en la facultad y espero que les haya servido la exposición.